Harold Martínez estaba de pie en la fría acera frente al elegante restaurante. Su vieja chaqueta marrón estaba limpia, pero tenía muchos agujeritos. Su cabello canoso estaba arreglado, pero su rostro se veía cansado. No había comido en 2 días. Le dolía el estómago de estar tan vacío. El restaurante se llamaba Le Bournener Dan. Era uno de los lugares más caros para comer en Chicago. La gente rica venía allí todas las noches. Vestían ropa elegante y conducían coches grandes. Gastaban más dinero en una sola cena de lo que Harold había visto en meses. Harold observaba a la gente entrar y salir. Todos parecían felices y satisfechos. Se reían a carcajadas y hablaban de sus grandes casas y sus viajes lujosos. Harold recordaba cuando era como ellos, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora era solo un anciano sin dinero ni hogar. Llevaba 3 horas caminando por la ciudad. Les había pedido ayuda a 12 personas. Algunos lo ignoraron. Otros le dijeron cosas desagradables. Algunos lo miraron mal y se fueron rápidamente. Harold no pedía dinero. Solo quería una oportunidad de trabajar por comida. Harold vio a un hombre alto bajarse de un coche negro reluciente. Vestía un traje caro y un reloj de oro. Tenía el pelo perfecto y los dientes blancos. Era Marcus Wellington. Harold había visto su foto en el periódico. Marcus era dueño de una gran empresa de informática. Valía millones de dólares. Harold respiró hondo. Le temblaba un poco la mano. Caminó lentamente hacia Marcus. Sus viejos zapatos hacían un ruido suave en la acera. «Disculpe, señor», dijo Harold en voz baja. Marcus estaba hablando por teléfono. Levantó un dedo para indicarle a Harold que esperara. Harold se quedó allí en silencio. Podía oír a Marcus hablando de comprar otra casa. Después de 2 minutos, Marcus terminó su llamada. Miró a Harold con cara de fastidio. «¿Qué quiere, viejo?», preguntó Marcus. «No doy dinero a la gente de la calle». «No quiero dinero, señor», dijo Harold. «Me preguntaba si podría tocar el piano para comer. No he comido en 2 días. Sé tocar música. Solo necesito algo de comida». Marcus miró a Harold un momento y luego se echó a reír. No era una risa amable. Era el tipo de risa que hacía que los demás se sintieran pequeños. «¿Quieres tocar el piano?», dijo Marcus en voz alta. «Mírate. Solo eres un viejo sin hogar. ¿Qué puedes saber de piano?». Otros que pasaban empezaron a mirar. Oyeron a Marcus reír y querían ver qué era lo gracioso. Harold sintió que se le encendía la cara de vergüenza, pero no se alejó. «Llevo muchos años tocando el piano, señor», dijo Harold en voz baja. «Solo necesito una oportunidad para demostrárselo». Marcus rió aún más fuerte. «Esto es lo más gracioso que he oído en toda la semana. Hola a todos. Este viejo cree que sabe tocar el piano». Se reunió más gente. Algunos salían del restaurante. Otros simplemente pasaban por la calle. Todos querían ver qué pasaba. «Por favor, señor», dijo Harold. «No pido caridad. Quiero trabajar para ganarme la comida. Puedo tocar la canción que quieran». «Cualquier canción», dijo Marcus con una gran sonrisa. «¿Lo oyen, amigos? Este hombre puede tocar cualquier canción». La multitud crecía. Algunos sentían lástima por Harold. Otros, como Marcus, lo encontraban gracioso. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que pasaba. Harold se quedó muy quieto. Mantenía las manos cruzadas. Su espalda estaba recta a pesar de estar cansado y hambriento. Había algo en sus ojos que Marcus no podía entender. No era miedo ni vergüenza. Era algo más. Algo tranquilo y seguro. «No quiero causar problemas», dijo Harold. «Solo quiero trabajar para ganarme la comida. Si tienen un piano dentro, puedo enseñárselo». Marcus miró a la multitud que los rodeaba. Todos lo observaban. Le gustaba ser el centro de atención. Le gustaba sentirse importante y poderoso. «¿Sabes qué?», dijo Marcus en voz alta. «Esto va a ser divertido.
Entremos a ver qué puede hacer este anciano. Marcus caminó hacia la puerta del restaurante. La multitud lo siguió. Harold caminó detrás de todos. Se movía despacio porque estaba débil por no haber comido. Dentro del restaurante, todo era hermoso. Las mesas tenían manteles blancos y flores naturales. Las paredes tenían cuadros caros. Música suave sonaba por altavoces ocultos. El olor a buena comida impregnaba el aire. El gerente del restaurante vio entrar a la gente. Parecía preocupado. Esto no era normal en su tranquilo y elegante restaurante. Señor Wellington, dijo el gerente, ¿está todo bien? Todo está perfecto, dijo Marcus. Este caballero quiere tocar el piano a cambio de comida. Tiene ese viejo piano en la esquina, ¿verdad? El gerente miró a Harold. Vio a un anciano con ropa desgastada que parecía muy cansado. El gerente sintió lástima por él, pero también le preocupaba su restaurante. Señor, no estoy seguro de que sea una buena idea, dijo el gerente en voz baja. Vamos, dijo Marcus. Será entretenido. Que lo intente el viejo. Cuando fracase, nos reiremos mucho. Harold los escuchaba hablar de él como si no estuviera presente. Había oído ese tipo de comentarios muchas veces. En los últimos meses, la gente actuaba como si los pobres no pudieran oír ni entender. El piano estaba en un rincón del restaurante. Era viejo y hacía mucho que no se tocaba. La superficie estaba cubierta de polvo. Solo estaba allí para que se viera bien, no para tocar música de verdad. Marcus señaló el piano. Aquí tienes, viejo. Muéstranos lo que puedes hacer. Harold caminó lentamente hacia el piano. Sentía las piernas débiles, pero no lo demostró. La multitud lo siguió. Todos hablaban y reían. Algunos sintieron lástima por Harold, pero no dijeron nada. Harold miró el banco del piano. Era del mismo tipo en el que se había sentado miles de veces. Pero esas veces parecían haberle sucedido a otra persona, una persona que tenía un hogar, una familia y suficiente comida. Sacó el banco y se sentó. La multitud guardó silencio por un momento. Querían ver qué pasaba después. Harold puso las manos sobre las teclas. Eran las mismas manos que una vez tocaron para miles de personas, las mismas manos que crearon música hermosa durante más de 50 años, pero ahora eran mayores y temblaban levemente por el hambre. Miró a Marcus. Marcus sonreía, esperando que Harold se avergonzara. Los demás en la multitud también esperaban. Algunos tenían sus teléfonos listos para grabar. Harold respiró hondo. Pensó en su esposa, Elena. Pensó en toda la hermosa música que habían compartido juntos. Pensó en por qué la música era importante incluso cuando todo lo demás se había acabado. Entonces Harold comenzó a tocar. Marcus se sintió muy satisfecho de sí mismo. Ahora tenía público y le encantaba ser el centro de atención. El restaurante estaba lleno de gente bien vestida que había dejado de comer para ver lo que sucedía. Algunos venían de otras mesas. Otros acababan de entrar desde la calle. Damas y caballeros, dijo Marcus en voz alta. Tenemos entretenimiento esta noche. Este buen caballero cree que puede tocar el piano lo suficientemente bien como para ganarse una comida. Marcus caminaba como si estuviera dando un espectáculo. Agitaba las manos y sonreía a la multitud. Algunos se rieron con él. Otros parecían incómodos, pero no dijeron nada. Ahora, quiero que todos preparen sus teléfonos, continuó Marcus. Esto va a ser algo especial. Estamos a punto de ver qué pasa cuando alguien se excede. Harold se sentó en silencio en el banco del piano. Podía oír todo lo que Marcus decía, pero no reaccionó. Sus manos descansaban suavemente sobre sus rodillas. Miraba las teclas del piano como si estuviera viendo a viejos amigos. Una mujer con un vestido rojo. Le susurró a su esposo. Esto es cruel. Deberíamos detener esto. Su esposo negó. Con la cabeza. No te involucres. Marcus Wellington es demasiado poderoso. No,
Queremos que se enoje. El gerente del restaurante estaba de pie cerca de la puerta de la cocina. Se sentía dividido entre querer ayudar a Harold y la necesidad de mantener contentos a sus clientes importantes. Marcus gastaba mucho dinero en el restaurante. También trajo a otros amigos ricos. El gerente no podía permitirse perder ese negocio. ¿Debería llamar a seguridad?, preguntó un camarero al gerente en voz baja. Todavía no, susurró el gerente. A ver qué pasa. Marcus sacó su teléfono y empezó a grabar. Esto va a ser perfecto para las redes sociales, les dijo a sus amigos. Un hombre sin hogar se cree un pianista de concierto. Esto tendrá 1 millón de visitas. Harold finalmente levantó la vista del piano. Su mirada estaba tranquila y triste, pero no enojada. Había aprendido que enojarse con la gente cruel solo empeoraba las cosas. Era mejor permanecer callado y digno. ¿Qué vas a tocar para nosotros?, preguntó Marcus con voz burlona. ¿Sabes tocar palillos chinos? Eso podría ser más de tu nivel. La multitud se rió del chiste de Marcus. Harold no respondió a la pregunta. En cambio, preguntó en voz baja, ¿está afinado el piano? Esto hizo que Marcus se riera aún más. ¿Está afinado el piano? Escuchen a este tipo. Está preocupado por la afinación del piano. La mayoría de los pianos de los restaurantes no están bien afinados, explicó Harold con paciencia. Son principalmente de decoración, pero puedo trabajar con cualquier sonido que produzcan. Un joven entre la multitud grabó a Harold con su teléfono. Planeaba publicarlo en línea con un pie de foto gracioso. Ya había pensado en varios chistes malos sobre personas mayores que se creían talentosas. Una adolescente estaba junto a sus padres. Sintió pena por Harold, pero no sabía qué hacer. Mamá, susurró. Esto no me parece bien. SHH, dijo su madre. No montes un escándalo. Marcus se acercó a Harold. De acuerdo, anciano. Tienes 5 minutos. 5 minutos para demostrarnos tu increíble talento. Luego, seguridad te acompañará a la salida. Marcus buscó con la mirada al guardia de seguridad. El guardia era un hombre corpulento llamado Frank, que solía quedarse callado junto a la puerta. A Frank no le gustaba lo que estaba pasando, pero no era su trabajo interrogar a los clientes. ¿Estás listo, maestro?, preguntó Marcus con una falsa reverencia. Harold asintió una vez. Se volvió hacia el piano y puso los dedos sobre las teclas. Las teclas le resultaron familiares al tacto, a pesar de que este piano era viejo y no muy bueno. Espera, dijo Marcus de repente. Antes de empezar, hagamos esto más interesante. Harold volvió a levantar la vista. Si de verdad puedes tocar algo impresionante, dijo Marcus, te invito a cenar. Lo más caro del menú, murmuró la gente con interés. Parecía una apuesta segura. Pero, continuó Marcus con una sonrisa pícara. Si te avergüenzas, tienes que irte inmediatamente y no podrás volver nunca más a esta parte de la ciudad. Harold pensó en ello. Tenía mucha hambre y no tenía a dónde ir. Pero también sabía algo que Marcus desconocía. Sabía exactamente lo que sus manos podían hacer incluso después de todos estos meses de penurias. Eso suena bien, dijo Harold en voz baja. Marcus aplaudió. Excelente. Todos oyeron el trato. Si falla, se va para siempre. El restaurante quedó en completo silencio. Incluso el personal de cocina había dejado de cocinar para escuchar. Los camareros permanecían inmóviles con los platos en las manos. La suave música de fondo se había apagado. Harold cerró los ojos un momento. Pensó en Elena, su esposa, fallecida hacía 6 meses. A ella siempre le había encantado cuando tocaba Chopin. Decía que Chopin entendía la tristeza, pero también la esperanza. Harold abrió los ojos y miró las teclas. Sus manos se movieron a la posición inicial. El público se inclinó hacia adelante para ver mejor. Marcus levantó su teléfono para grabarlo todo.
Aquí está, amigos, susurró Marcus a la cámara de su teléfono. El momento de la verdad. Los dedos de Harold tocaron las teclas y la primera nota sonó clara y pura. No era el sonido torpe que todos esperaban. Era el sonido de alguien que sabía exactamente lo que hacía. La nota quedó suspendida en el aire un instante. Entonces Harold tocó la segunda y la tercera. Estaba tocando la balada número 1 de Chopin en sol menor. Era una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano. El cambio en la sala fue inmediato. Las risas cesaron. Los chistes susurrados cesaron. Incluso Marcus dejó de sonreír. Las manos de Harold se movían por las teclas como si pertenecieran a ese lugar. Cada nota era perfecta. Cada frase estaba moldeada con la habilidad de alguien que había pasado toda una vida aprendiendo esta música. Una mujer cerca del frente jadeó en silencio. Reconoció la pieza. Había estudiado piano en la universidad y sabía lo difícil que era tocar esta música. El joven que había estado grabando para una broma bajó lentamente su teléfono. No se reía. Marcus se quedó paralizado, boquiabierto. Esto no era para nada lo que esperaba. Este anciano sin hogar tocaba como un músico profesional. El rostro de Harold también había cambiado. La mirada cansada y hambrienta había desaparecido. Ahora parecía una persona diferente. Parecía el maestro músico que siempre había sido, incluso cuando el mundo lo olvidó. La música llenaba cada rincón del restaurante. Era triste, hermosa y perfecta. Contaba una historia de pérdida y dolor, pero también de fuerza y dignidad. La gente entre la multitud comenzó a darse cuenta de que estaban escuchando algo extraordinario. Esto no era solo buena interpretación. Era el tipo de interpretación que pagarían por escuchar en una sala de conciertos. Marcus sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió pequeño y tonto. Sintió que había cometido un terrible error. Pero Harold aún no había terminado. Apenas se estaba empezando. El restaurante se había quedado en completo silencio, salvo por la música de piano. Los dedos de Harold se movían por las teclas con una gracia imposible. Cada nota era perfecta, clara y llena de emoción. Esta no era la interpretación de un aficionado. Esta era la obra de un verdadero maestro. Marcus seguía grabando con su teléfono, pero había olvidado por qué lo hacía. Estaba boquiabierto de sorpresa. La sonrisa burlona había desaparecido por completo de su rostro. Observó cómo se movían las manos de Harold y no podía creer lo que veía. La pieza de Chopin fluía como el agua. Harold tocaba las partes suaves con tanta suavidad que la gente tenía que contener la respiración para oírlas. Luego venían las partes potentes que hacían resonar el viejo piano. Aunque el piano no era perfecto, Harold lo hacía cantar como un buen instrumento. Una mujer con un vestido azul tenía lágrimas en los ojos. No esperaba escuchar una música tan hermosa esa noche. Había ido al restaurante a una cena sencilla con su esposo. Ahora presenciaba algo mágico. La adolescente que había sentido lástima por Harold la miraba con los ojos muy abiertos. Tomó clases de piano en la escuela, pero nunca había escuchado algo así. Su profesora siempre hablaba de músicos de verdad, pero ella nunca había entendido lo que eso significaba. Ahora lo sabía. La gerente del restaurante se quedó boquiabierto junto a la puerta de la cocina. En 20 años al frente de este restaurante, nunca había visto algo así. El viejo piano de la esquina siempre había sido solo un adorno. Ahora sonaba como si perteneciera al Carnegie Hall. Incluso el personal de cocina había dejado de trabajar. Cocineros y lavaplatos estaban en la puerta escuchando la música. Un viejo cocinero tenía lágrimas en los ojos. La música le recordaba a su abuela. Él solía tocar el piano de pequeño. Harold tenía los ojos cerrados. Estaba absorto en la música, recordando todas las veces que había tocado esa pieza. Recordaba habérsela tocado para Elena en su aniversario. Recordaba haberla tocado en salas de conciertos llenas de gente. Recordaba haberla enseñado a sus mejores alumnos. Pero sobre todo,
Recordaba por qué se había enamorado de la música. La música podía aliviar el dolor. La música podía hacer que la gente se sintiera menos sola. La música podía convertir una habitación llena de desconocidos en una familia, aunque solo fuera por unos minutos. La pieza de Chopin terminó con una serie de notas suaves y delicadas. La última nota quedó suspendida en el aire como una oración. Luego se hizo un silencio absoluto. Harold se sentó inmóvil en el banco del piano. Sus manos volvieron a descansar sobre sus rodillas. Parecía cansado, pero también tranquilo. Tocar música siempre lo hacía sentir mejor. Incluso cuando todo en su vida se desmoronaba, el silencio se prolongó durante 10 segundos, 20 segundos. Nadie se movió. Nadie habló. Todos seguían absortos en la belleza de lo que acababan de escuchar. Entonces, Harold volvió a colocar las manos sobre las teclas. Sin decir nada, comenzó a tocar otra pieza. Esta vez era el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Esta pieza era aún más difícil que el Chopin. Fue escrita para piano y orquesta, pero Harold tocó ambas partes él mismo. La música ahora era diferente. Donde Chopin había sido suave y triste, Rachmaninoff era poderoso y dramático. La mano izquierda de Harold tocaba las partes profundas de la orquesta, mientras que la derecha tocaba la melodía del piano solo. A veces, ambas manos trabajan juntas para crear sonidos que parecen provenir de más de un piano. Un hombre entre la multitud le susurró a su esposa: «Esto es imposible». «¿Cómo lo hace?». Su esposa negó con la cabeza, asombrada. «No lo sé, pero es lo más hermoso que he escuchado en mi vida». Marcus sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Todo lo que creía saber sobre este anciano estaba equivocado. No era un indigente buscando caridad. Era uno de los mejores músicos que jamás había escuchado. Marcus miró a su alrededor en el restaurante. Todos miraban a Harold con asombro. Los teléfonos que habían estado grabando para burlarse de él ahora grababan para capturar algo precioso. Una mujer bien vestida cerca de Marcus lloraba a mares. «No había oído a Rachmaninoff tocar así desde que estuve en la Sinfónica el año pasado», le susurró a su amiga. «Pero esto es aún mejor. Puedes sentir cada emoción». La interpretación de Harold se volvió aún más poderosa. Todo su cuerpo se movía con la música. Sus hombros se balanceaban suavemente, su cabeza se inclinaba al ritmo de las frases. Ya no era solo un anciano al piano de un restaurante. Era un gran artista que compartía su don con el mundo. La música alcanzó un clímax que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Las manos de Harold volaban sobre las teclas, tocando notas tan rápido que parecían difuminarse. Sin embargo, cada nota era nítida y perfectamente colocada. Un joven que había estado grabando para publicar algo gracioso en redes sociales guardó lentamente su teléfono. Se dio cuenta de que burlarse de esto sería como burlarse de algo sagrado. El gerente del restaurante tomó una decisión rápida. Caminó silenciosamente hacia la puerta principal y la cerró con llave. Luego colocó un cartel que decía «Evento privado». No quería que nadie interrumpiera la actuación. Harold tocó la hermosa sección lenta del Rachmaninoff con tanta ternura que varias personas comenzaron a llorar. La melodía parecía hablarles directamente al corazón. Hablaba de amor, pérdida, esperanza y sueños. Una anciana en un rincón pensó en su esposo, quien había fallecido el año anterior. La música le recordó su primer baile en su boda. No había pensado en ese feliz recuerdo en meses. Un joven padre pensó en su hija, que estaba lejos, en la universidad. La música le hizo recordar cómo le había enseñado a montar en bicicleta y cómo le leía cuentos antes de dormir. Incluso Marcus se encontró pensando en cosas que había olvidado. Recordó a su abuela, quien había intentado enseñarle a tocar el piano cuando era joven. Había estado demasiado ocupado e impaciente para aprender. Ahora deseaba haberla escuchado. Harold pasó a la sección final de la pieza. La música se volvió triunfante y alegre como el sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta.
Sus manos danzaron sobre las teclas, creando sonidos que llenaron de belleza cada rincón del restaurante. Cuando la pieza terminó, el silencio fue aún más profundo que antes. Nadie quería romper el hechizo. Todos sabían que acababan de experimentar algo que recordarían el resto de sus vidas. Harold abrió los ojos y se miró las manos. Eran las mismas manos viejas que temblaban de hambre hacía una hora. Pero al tocar las teclas del piano, rejuvenecieron. Volvieron a cobrar fuerza. Se giró en el banco del piano y miró a la multitud. Todos lo miraban con asombro y respeto. Eran las mismas personas que se habían reído de él. Apenas minutos antes, Marcus estaba al frente de la multitud, pálido de sorpresa. Se dio cuenta de que había cometido uno de los mayores errores de su vida. Había juzgado a este hombre sin saber nada de él. Había intentado humillar a alguien que resultó ser mucho más talentoso de lo que Marcus jamás podría soñar. Harold se levantó lentamente del banco del piano. Aún tenía las piernas débiles por el hambre, pero su espíritu era fuerte. La música siempre le había dado fuerzas, incluso en sus momentos más oscuros. «Gracias por escuchar», dijo Harold en voz baja a la multitud. Entonces comenzaron los aplausos. Los aplausos comenzaron lentamente. Una persona empezó a aplaudir, luego otra, luego otra. En segundos, todos en el restaurante aplaudían con todas sus fuerzas. El sonido llenó la sala como un trueno. La gente no solo aplaudía. Se ponía de pie. Vitoreaba. Algunos se secaba las lágrimas. Otros negaban con la cabeza con asombro, sin poder creer lo que acababan de oír. «¡Bravo!», gritó un hombre mayor que claramente conocía la buena música al oírla. «¡Magnífico! Absolutamente magnífico». La adolescente aplaudía tan fuerte que le dolían las manos. Se giró hacia sus padres emocionada. «¿Oyeron eso? ¿Oyeron cómo tocaba? Quiero aprender a tocar así». Su padre asintió, con aspecto avergonzado. Minutos antes, había estado observando a Harold con diversión, esperando que fracasara. Ahora se daba cuenta de que había estado en presencia de la grandeza. El gerente del restaurante también aplaudía, pero también pensaba con rapidez. Caminó rápidamente hacia Harold y lo tomó del brazo con suavidad. «Señor», dijo el gerente en voz baja, ¿podría permitirnos ofrecerle nuestra mejor comida? Sería un honor servirle. Harold pareció sorprendido. «Solo pedí trabajar por la comida», dijo. «Yo toqué la música. Me gané una comida sencilla. Señor, lo que acaba de hacer vale mucho más que cualquier comida que pudiéramos servir», respondió el gerente. «Por favor, permítanos mostrarle el debido respeto». Una mujer con un vestido caro se acercó a Harold. Lloraba, pero eran lágrimas de felicidad. «Tengo que decirle», dijo, «doy clases de música en la universidad. He escuchado a algunos de los mejores pianistas del mundo. Toca como alguien que ha dedicado toda su vida a la música». Harold sonrió con dulzura. «La música ha sido mi vida», dijo simplemente. La mujer le puso un billete de $20 en la mano a Harold. «Por favor, tome esto. No porque necesite caridad, sino porque lo que nos acaba de dar no tiene precio». Harold intentó devolver el dinero. «Señora, solo quería tocar por comida. No necesito». «Quédese con él», insistió. Se lo ganó 100 veces más. Se acercaron más personas. Un empresario ofreció $50. Una pareja joven quería darle a Harold su tarjeta de crédito para comprar lo que necesitara. Una anciana apretó las manos de Harold entre las suyas y dijo, «Gracias por recordarme porque la música importa». Harold aceptó sus agradecimientos con gracia, pero solo aceptó el dinero para una comida sencilla. Rechazó todo lo demás con amabilidad. «Por favor», les dijo a todos, «su agradecimiento es suficiente. Toqué porque la música es para compartir, no porque quisiera enriquecerme». Marcus se quedó atrás, observando todo lo que sucedía. Sintió náuseas. Media hora antes, se había estado riendo de este hombre.
Había intentado humillar a Harold delante de toda esa gente. Ahora, esa misma gente lo trataba como un héroe. Porque eso era lo que era. Harold era alguien que lo había perdido todo, pero aún tenía la gracia de compartir su don con los demás. Marcus pensó en todo el dinero que había gastado en cosas sin importancia. Autos caros, relojes de lujo, casas enormes que no necesitaba. Mientras tanto, este hombre capaz de crear tanta belleza pasaba hambre. Un joven con un teléfono se acercó a Harold. Señor, grabé su actuación. ¿Le importaría si la comparto en línea? Creo que todo el mundo debería escuchar tu música. Harold pensó en esto. Si podía ayudar a otras personas a apreciar la música clásica, entonces sí, dijo. Pero por favor, no uses mi nombre. Lo que importa es la música, no quien la tocó. El joven asintió. Originalmente había planeado publicar el video para burlarse de Harold. Ahora quería compartirlo porque era lo más hermoso que había capturado en cámara. Una niña que estaba cenando con su familia se acercó a Harold. Tenía solo unos 8 años. Señor, dijo en voz baja. Esa fue la música más bonita que he escuchado en mi vida. Me hizo sentir feliz y triste a la vez. Harold se arrodilló para poder mirar a la niña a los ojos. Eso es exactamente lo que la buena música debería hacer, le dijo. Debería hacerte sentir cosas que no sabías que podías sentir. ¿Podrías enseñarme a tocar así?, preguntó la niña. Los ojos de Harold brillaron. La música es la mejor maestra, dijo. Si escuchas con atención y practicas con amor, la música te enseñará todo lo que necesitas saber. Los padres de la niña observaron esta conversación con asombro. Nunca habían visto a su hija tan interesado en cualquier cosa antes. Un profesor de música clásica estaba cenando en una mesa de la esquina. Se acercó a Harold con expresión seria. Señor, el profesor dijo, necesito preguntarle algo. ¿Dónde estudió? ¿Quiénes fueron sus profesores? Llevo 30 años en el mundo de la música clásica y rara vez he escuchado una técnica como la suya. Harold se incorporó tras hablar con la niña. Fui a Juilliard, dijo en voz baja. Estudié con profesores maravillosos allí. Los ojos del profesor se abrieron de par en par. Juilliard era una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo los músicos más talentosos podían estudiar allí. ¿Qué hizo después de Juilliard?, preguntó el profesor. Toqué con orquestas, dijo Harold. Enseñé música. Intenté servir al arte que tanto me había dado. El profesor asintió con profundo respeto. Se dio cuenta de que estaba hablando con alguien que había dedicado toda su vida a la música. Alguien que la entendía a fondo. Marcus finalmente encontró el coraje para seguir adelante. Sentía las piernas temblorosas y la boca seca. Tenía que disculparse, pero no sabía cómo empezar. Señor, dijo Marcus al llegar junto a Harold. Su voz era tranquila y humilde. Le debo una disculpa. Una enorme disculpa. Harold se giró para mirar a Marcus. No había ira en sus ojos, solo paciencia. Me equivoqué contigo, continuó Marcus. Me equivoqué en todo. Te juzgué sin saber nada de quién eres realmente. Harold escuchó sin decir nada. Había aprendido que a veces la gente necesita disculparse más que ser perdonada. He estado pensando en esto mientras jugabas. Marcus dijo, gasto mi dinero en tonterías. Autos, relojes y aparatos, pero tú puedes crear algo que toque el alma de la gente. Tienes un don que vale más que cualquier cosa que yo posea. Marcus miró a su alrededor en el restaurante. Todos seguían entusiasmados por la música que habían escuchado. ¿Cómo puedo arreglar esto?, preguntó Marcus. ¿Qué puedo hacer para arreglar lo que te hice? Harold sonrió con dulzura. Ya lo hiciste, dijo. Me diste la oportunidad de tocar música para quienes la aprecian. Eso es todo lo que cualquier músico quiere. Pero Marcus no estaba satisfecho con esa respuesta. Sabía que Harold seguía hambriento, seguía sin hogar, seguía enfrentando los mismos problemas que antes de sentarse al piano. No, dijo Marcus con firmeza.
Eso no es suficiente. No deberías estar en la calle. Alguien con tu talento nunca debería tener que preocuparse por comida ni techo. Harold miró a Marcus con sorpresa. Era un hombre muy diferente del que se había estado riendo de él hacía apenas una hora. Señor Wellington, gritó el gerente del restaurante. Su mesa está lista cuando quiera. Marcus miró al gerente y luego volvió a mirar a Harold. ¿Te gustaría cenar conmigo?, preguntó. Me gustaría saber más sobre tu música y aprender cómo alguien como yo puede mejorar. Harold consideró la invitación. Todavía tenía mucha hambre, y Marcus parecía sincero en su deseo de enmendarse. Sería un honor, dijo Harold. Mientras caminaban juntos hacia la mesa, todo el restaurante los observó. El anciano sin hogar y el rico empresario sentados para compartir una comida. No era algo que nadie hubiera esperado ver al comenzar la noche, pero tampoco nadie hubiera esperado escuchar música que les cambiara el corazón. Marcus y Harold se sentaron uno frente al otro en la mejor mesa del restaurante. El mantel blanco era perfecto, y había flores frescas entre ellos. Pero Marcus apenas podía contemplar el lujo que lo rodeaba. Todo se sentía diferente ahora. El camarero trajo los menús, pero Marcus apartó el suyo. Por favor, tráiganos su mejor comida, le dijo al camarero. Lo que recomiende el chef. Y asegúrese de que haya suficiente. Harold cogió su menú y miró los precios. Incluso el plato más barato costaba más de lo que había visto en meses. Señor Wellington, eres muy amable, pero algo sencillo estaría bien. Por favor, dijo Marcus. Llámame Marcus y nada es demasiado bueno para ti. Después de lo que acabas de hacer, podrías pedir lo que quieras en este restaurante. Harold dejó el menú. Solo quería tocar música, dijo en voz baja. Nunca esperé tanta atención. Marcus se inclinó hacia adelante. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo alguien con tu increíble talento puede pedir comida en la calle? Harold se quedó callado un momento. No le había contado su historia a nadie en meses. Era demasiado doloroso y, de todos modos, la mayoría de la gente no lo creería. Es una larga historia, dijo Harold finalmente. Tengo toda la noche, respondió Marcus. Y creo que necesito oírla. El camarero les trajo agua y pan fresco. Harold comió un trocito lentamente. Hacía tanto tiempo que no probaba un buen pan que le parecía la cosa más maravillosa del mundo. Me llamo Harold Martínez, empezó. Fui pianista principal del Chicago Orquesta Sinfónica durante 32 años. Marcus casi se atraganta con el agua. La Orquesta Sinfónica de Chicago fue una de las más famosas orquestas estadounidenses en Estados Unidos. Ser el pianista principal significaba que Harold había sido uno de los músicos más importantes de toda la ciudad. ¿32 años?, preguntó Marcus asombrado. Harold asintió. También daba clases en el Conservatorio de Música y clases particulares. Tuve una buena vida, una vida maravillosa, en realidad. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus con dulzura. Harold miró por la ventana un momento. Estaba casado con la mujer más maravillosa del mundo. Se llamaba Elena. Era violinista. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes y estudiábamos música. La voz de Harold se suavizó al hablar de Elena. Marcus podía percibir el amor en cada palabra. Elena y yo tocamos juntos durante 45 años. Fue mi compañera en la música y en la vida. Nunca tuvimos hijos, pero nos teníamos el uno al otro y teníamos música. Eso parecía suficiente. Harold hizo una pausa para comer otro trozo de pan. Marcus esperó pacientemente. Hace unos 3 años, Elena empezó a olvidar cosas, continuó Harold. Pequeñas cosas al principio. Donde puso el arco del violín. ¿Qué día era? Y luego cosas más importantes. Marcus sintió un escalofrío. Empezaba a entender a dónde iba la historia. El médico dijo que era Alzheimer. Harold dijo que la maravillosa mente de Elena, la mente que podía recordar cada pieza musical que había tocado,
estaba desapareciendo lentamente. Las manos de Harold temblaron ligeramente al tomar su vaso de agua. Marcus se dio cuenta de que hablar de esto era muy difícil. La cuidé en casa todo el tiempo que pude, dijo Harold. Pero la enfermedad empeoró. Necesitaba cuidados constantes, médicos especiales, tratamientos caros. ¿No tenía seguro?, preguntó Marcus. Harold sonrió con tristeza. Los músicos no siempre tienen el mejor seguro. E incluso con seguro, el cuidado del Alzheimer es muy caro. El buen cuidado, el que Elena merecía, costaba más que nosotros. Harold miró directamente a Marcus. Primero vendí nuestra casa, luego nuestro coche, luego mi piano, luego todo lo demás que teníamos. Marcus se sintió mal. ¿Vendiste tu piano? Era un hermoso piano de cola Steinway, dijo Harold. Elena y yo habíamos ahorrado durante años para comprarlo. Pero cuando Elena necesitó ayuda, el piano ya no importaba. Nada importaba excepto cuidarla. El camarero les trajo la cena. Era pescado exquisitamente preparado con verduras y salsa. Harold lo miró como si no pudiera creer que existiera esa comida. Por favor, come, dijo Marcus. Necesitas tu fuerza. Harold dio un pequeño mordisco. El sabor era increíble después de días sin comer. Pero continuó su relato. Gasté todos nuestros ahorros en el cuidado de Elena, dijo. Usé el dinero de nuestra jubilación. Pedí prestado contra mi pensión. Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera los mejores médicos y el mejor tratamiento. ¿Cuánto tiempo la cuidaste?, preguntó Marcus. 2 años y medio, respondió Harold. Fueron los años más difíciles de mi vida, pero también preciosos. Incluso cuando Elena olvidó mi nombre, seguía recordando la música. Tocaba para ella y, por unos minutos, volvía a mí. Los ojos de Harold se llenaron de lágrimas, pero seguía comiendo y hablando. Elena murió hace 6 meses, dijo en voz baja y apacible en el centro de cuidados. Yo le sostenía la mano. Marcus sintió lágrimas en los suyos. Lo siento mucho. Cuando Elena murió, no me quedó nada, continuó Harold. Ni dinero, ni casa, ni posesiones. El funeral se llevó mis últimos cientos. Tenía 73 años y no podía empezar de nuevo. ¿Pero seguro que alguien te contrataría para enseñar música?, preguntó Marcus. Harold negó con la cabeza. Lo intenté, pero la mayoría de las escuelas de música quieren profesores más jóvenes. Los estudiantes privados quieren profesores con sus propios pianos y estudios. Yo no tenía nada que ofrecer excepto mis conocimientos. Marcus empezaba a comprender la tragedia de la situación de Harold. Mi artritis me dificulta tocar durante largos periodos, explicó Harold. Todavía puedo tocar de maravilla, como oíste esta noche. Pero no puedo practicar durante horas todos los días como antes. Así que conseguir trabajo como artista también es difícil. ¿Y los amigos de la familia?, preguntó Marcus. Elena y yo nunca tuvimos hijos, dijo Harold. Nuestros amigos músicos también están pasando apuros, o se han olvidado de nosotros. Cuando eres pobre, la gente deja de verte. Dejan de llamarte. Marcus pensó en su propia vida. Tenía docenas de conocidos que se decían amigos, pero ¿cuántos de ellos lo ayudarían si lo perdiera todo? Así que, durante 6 meses, he estado viviendo en mi viejo coche, dijo Harold. Aparco detrás de la tienda de música donde solía dar clases. El dueño me deja usar el baño y a veces me da trabajo limpiando la tienda. Por eso pediste tocar a cambio de comida, se dio cuenta Marcus. No me gusta mendigar, dijo Harold con dignidad. Pero pensé que si podía mostrarle a la gente lo que podía hacer, tal vez le verían valor. La música siempre ha sido mi forma de ganarme la vida. Marcus empujaba su costosa comida por todo el plato. Había perdido el apetito por completo. Aquí estaba un hombre que había dedicado toda su vida a crear belleza, y el mundo lo había abandonado cuando más necesitaba ayuda. Harold, dijo Marcus en voz baja, me siento avergonzado. Harold levantó la vista de su comida. ¿Por qué?,
Porque tengo tanto y nunca he creado nada hermoso en mi vida, dijo Marcus. He ganado dinero, pero nunca he hecho música. He comprado cosas caras, pero nunca le he dado a la gente el regalo que nos diste esta noche. Marcus pensó en su enorme casa en la que apenas vivía. Su colección de autos que rara vez conducía. Sus cuentas bancarias que seguían creciendo mientras buscaba más maneras de ganar dinero. Has creado algo valioso con tu vida, continuó Marcus. Y casi te echo a la calle sin siquiera darte una oportunidad. No lo sabías, dijo Harold con suavidad. Pero debería haberlo hecho, respondió Marcus. Debería haber visto que eras una persona con dignidad y valor, sin importar tu apariencia o lo que tuvieras. Marcus tomó una decisión. Fue quizás la decisión más importante que había tomado en su vida. Harold, quiero ayudarte, dijo, no por lástima, sino porque el mundo necesita tu música y porque necesito aprender de ti. Harold pareció sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero ofrecerte un trabajo, dijo Marcus. Un trabajo de verdad con un salario de verdad y un lugar donde vivir. Quiero que me ayudes a crear algo significativo con mi dinero. Harold dejó el tenedor y miró fijamente a Marcus. ¿Qué clase de trabajo? Marcus sonrió por primera vez en toda la noche. Quiero fundar una fundación musical. Un lugar donde jóvenes talentosos puedan aprender de maestros como tú. Y quiero que la dirijas. Por primera vez desde que Elena murió, Harold sintió algo que casi había olvidado. Sintió esperanza. Harold miró fijamente a Marcus un buen rato. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Después de meses durmiendo en su coche y preguntándose de dónde vendría su próxima comida, la idea de tener un trabajo y un hogar parecía un sueño. Ni siquiera me conoces, dijo Harold con cuidado. ¿Cómo puedes ofrecerme un puesto tan importante? Marcus se reclinó en su silla. Después de oírte tocar esta noche, sé lo más importante de ti. Sé que eres un maestro de la música. Todo lo demás lo podemos averiguar, pero dirigir una fundación es más que solo tocar música, dijo Harold. Habría que tomar decisiones de negocios, presupuestos, contratar personal. Nunca he hecho nada así. Puedo encargarme del aspecto comercial, respondió Marcus. Lo que no puedo hacer es reconocer el talento musical. No puedo enseñar a los jóvenes a tocar de verdad. No puedo inspirarlos como tú inspiraste a todos en este restaurante esta noche. Harold dio otro bocado a su cena mientras pensaba. La comida estaba deliciosa, pero su mente estaba acelerada. ¿De verdad podría estar pasando esto? Cuéntame más sobre tu formación musical, dijo Marcus. Quiero entender quién eres realmente. Harold sonrió levemente. Hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba por su carrera con interés genuino. Nací en un pequeño pueblo de México, comenzó Harold. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre limpiaba casas. Éramos muy pobres, pero a mi madre le encantaba la música. La mirada de Harold se volvió distante al recordar. Cuando tenía 5 años, mi madre encontró un viejo piano roto en la iglesia. El sacerdote dijo que podíamos quedárnoslo si lo arreglábamos y lo movíamos nosotros mismos. ¿Lo arreglaste?, preguntó Marcus. Mi padre y algunos vecinos nos ayudaron a trasladarlo a nuestra pequeña casa, dijo Harold. Entonces mi madre y yo pasamos semanas aprendiendo a afinarla y a reparar las teclas rotas. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Harold hizo una pausa para beber agua. Mi madre me enseñó las pocas canciones que conocía. Pero yo quería aprender más. Escuchaba música clásica en una radio vieja e intentaba tocar lo que oía. ¿Cómo conseguiste una formación académica?, preguntó Marcus. Cuando tenía 12 años, una profesora de música de la ciudad me escuchó tocar en un servicio religioso, explicó Harold. Dijo que tenía talento y se ofreció a enseñarme gratis si mis padres me dejaban ir a la ciudad todos los sábados. Marcus podía imaginarse al joven Harold haciendo ese largo viaje cada semana solo para aprender música. Mis padres no entendían la música clásica, continuó Harold.
pero podían ver lo mucho que significaba para mí. Mi padre trabajaba horas extra para pagar el viaje en autobús a la ciudad. Harold sonrió al recordarlo. Salía de casa antes del amanecer del sábado y no regresaba hasta tarde por la noche. Pero esas clases eran el día más importante de mi semana. ¿Cómo conseguiste? ¿A Juilliard?, preguntó Marcus. Mi profesor me inscribió en un concurso cuando tenía 17 años, dijo Harold. Gané el primer lugar y una beca para estudiar en Nueva York. Nunca había estado a más de 80 kilómetros de casa, pero de repente me mudaba a la ciudad más grande de Estados Unidos. Marcus intentó imaginar lo abrumador que debió haber sido para un joven de un pequeño pueblo mexicano. Juilliard fue aterrador al principio. Harold admitió que los otros estudiantes habían estado tomando clases toda su vida. Tenían instrumentos caros y ropa elegante. Yo tenía una buena camisa y un libro de piano usado. Pero tú lo lograste, dijo Marcus. Trabajé más duro que nadie, respondió Harold. Mientras otros estudiantes iban a fiestas, yo practicaba. Mientras ellos dormían, yo estudiaba. Murió la teoría musical. Sabía que esta era mi única oportunidad de construir una vida en torno a la música. Harold hizo una pausa para seguir cenando. Marcus esperó pacientemente a que continuara. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una pequeña orquesta en Ohio. Harold dijo, el sueldo era pésimo, pero me ganaba la vida haciendo música. Me pareció un milagro. ¿Cómo terminaste en Chicago?, preguntó Marcus. Conocí a Elena, dijo Harold, y se le iluminó la cara. Ella tocaba el violín con la misma orquesta. La primera vez que la escuché tocar, supe que estaba escuchando a alguien especial. Marcus podía percibir el amor en la voz de Harold cuando hablaba de su esposa. Elena y yo empezamos a tocar juntos fuera de la orquesta. Harold continuó, dábamos pequeños conciertos, tocábamos en bodas, dábamos clases. Estábamos construyendo una vida juntos a través de la música. ¿Cuándo te uniste a la Sinfónica de Chicago?, preguntó Marcus. En 1978, dijo Harold con orgullo. El pianista principal se jubilaba y hacían audiciones. Elena y yo llevábamos 3 años casados para entonces. Cuando conseguí el trabajo, sentimos que por fin lo habíamos logrado. Los ojos de Harold brillaron al recordar aquellos primeros días. La Sinfónica de Chicago fue como un sueño hecho realidad. Pude tocar la mejor música jamás escrita con algunos de los mejores músicos del mundo. ¿Cuál fue tu pieza favorita?, preguntó Marcus. Harold pensó por un momento. El concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, dijo. La pieza que toqué para ti esta noche. Elena solía decir. La toqué como si la hubiera escrito yo mismo. Marcus recordó la increíble actuación que acababa de presenciar. Ciertamente lo hiciste esta noche. Elena y yo también comenzamos a dar clases en la conservatorio. Harold continuó. Nos encantaba trabajar con jóvenes músicos. Hay algo mágico en ver a un estudiante descubrir de que es realmente capaz. ¿Alguna vez grabaron álbumes?, preguntó Marcus. Harold asintió. Varios. La Sinfónica grabó muchos conciertos, y Elena y yo hicimos algunos álbumes juntos. Nunca fueron grandes éxitos de ventas, pero estábamos orgullosos de ellos. Marcus se propuso buscar esas grabaciones en línea. Quería escuchar más música de Harold. También viajamos bastante, dijo Harold. La Sinfónica hizo giras por Europa y Asia. Elena y yo dimos conciertos en pequeños pueblos de Estados Unidos. Queríamos llevar la música clásica a lugares donde la gente no la escucharía de otra manera. Eso suena a una vida maravillosa. Marcus dijo que sí. Harold estuvo de acuerdo. Durante 45 años, me desperté todos los días con la ilusión de hacer música. No mucha gente puede decir eso de su trabajo. La expresión de Harold volvió a entristecerse. Cuando Elena enfermó, tuve que reducir mi agenda de actuaciones para cuidarla. Finalmente, tuve que jubilarme anticipadamente para estar con ella a tiempo completo.
La Sinfónica debió de sentir mucho perderte, dijo Marcus. Fueron muy amables, respondió Harold. Me dieron una pequeña pensión y celebraron un concierto de jubilación en mi honor. Pero una vez que te vas de ese mundo, la gente te olvida rápidamente. Siempre surgen nuevos talentos. Marcus pensó en lo fácil que es olvidar a la gente, incluso después de toda una vida de trabajo importante. Después de la muerte de Helena, intenté reconectar con algunos de mis antiguos colegas, dijo Harold. Pero la mayoría tiene sus propios problemas. El mundo de la música no paga muy bien a la mayoría de la gente. Todos están pasando apuros. Harold terminó lo que quedaba de su cena y dejó el tenedor. Lamento hablar tanto de mí, dijo. Hacía mucho tiempo que nadie quería escuchar estas historias. No te disculpes, dijo Marcus con firmeza. Tu vida ha sido extraordinaria. Te has dedicado a algo hermoso e importante. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede expresar. Marcus le pidió café al camarero. Tenía más preguntas y estaba empezando a idear un plan concreto para ayudar a Harold. Dime, dijo Marcus. Si pudieras diseñar el programa de música perfecto para jóvenes, ¿cómo sería? Los ojos de Harold se iluminaron de nuevo. Claramente, esto era algo en lo que ya había pensado. Combinaría el más alto nivel de formación musical con experiencia práctica, dijo Harold de inmediato. Demasiadas escuelas de música se centran solo en la técnica. Los estudiantes aprenden a tocar las notas a la perfección, pero no aprenden a llegar al corazón de la gente. Marcus se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué más? Serviría a estudiantes que de otra manera no podrían permitirse una instrucción de alta calidad, continuó Harold. El talento existe en todas partes, pero la oportunidad no. Muchos músicos potenciales nunca tienen la oportunidad que yo tuve. Eso suena exactamente a lo que tenía en mente, dijo Marcus con una sonrisa. Harold lo miró sorprendido. ¿Hablas en serio sobre esta idea de la fundación? Totalmente en serio, respondió Marcus. Y creo que acabas de describir nuestra declaración de misión. Durante las siguientes 2 horas, Marcus y Harold hablaron sobre la idea de la fundación musical en detalle. Marcus sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Cuanto más lo comentaban, más emocionados se ponían ambos. Necesitaríamos un edificio con buena acústica, dijo Harold. Un lugar donde los estudiantes pudieran practicar sin vecinos molestos. Y necesitaríamos instrumentos de calidad que los estudiantes pudieran usar. Marcus asintió y anotó todo. ¿Y los profesores? Conozco a muchos músicos excelentes que luchan por encontrar un trabajo estable, respondió Harold. Buenos profesores a quienes les encantaría la oportunidad de trabajar con estudiantes dedicados. ¿A cuántos estudiantes podríamos atender?, preguntó Marcus. Harold pensó detenidamente. Si empezáramos con poco, quizás 20 estudiantes el primer año, podríamos ofrecer clases individuales, clases grupales y tocar en conjunto. A medida que creciéramos, podríamos atender a más. Marcus hizo un cálculo rápido mental. Incluso un programa de alta calidad costaría mucho menos de lo que gastó en su colección de autos. ¿Qué buscarías en los estudiantes?, preguntó Marcus. Talento, por supuesto, dijo Harold, pero también dedicación y un verdadero amor por la música. Algunos de los mejores músicos que he conocido no empezaron con la habilidad más innata. Triunfaron porque les importaba profundamente la música. Marcus podía ver cómo crecía la pasión de Harold mientras hablaban. Este hombre se había visto obligado a jubilarse, pero claramente no estaba listo para dejar de compartir sus conocimientos. Hay una cosa más, dijo Harold en voz baja. Quisiera asegurarme de atender a estudiantes de todos los orígenes. Los niños ricos ya pueden recibir buenas clases de música. Deberíamos centrarnos en los estudiantes con talento, pero no con oportunidades. Esta idea conmovió profundamente a Marcus. Pensó en su propia infancia privilegiada, cuando sus padres podían permitirse darle cualquier oportunidad que quisiera.
Harold hablaba de dar esa misma oportunidad a los niños que no tenían padres ricos. Me encanta esa idea, dijo Marcus. ¿Cómo encontraríamos a esos estudiantes? Asociándonos con escuelas públicas, sugirió Harold. Muchos programas escolares de música no cuentan con fondos suficientes, pero los profesores saben que estudiantes tienen verdadero potencial. Podríamos ofrecer becas a los estudiantes más prometedores. Marcus escribía a toda velocidad. Esta conversación le estaba dando un propósito más grande del que había sentido en años. ¿Cuándo podríamos empezar?, preguntó Marcus. Harold pareció sorprendido. ¿De verdad quieres hacer esto? Nunca he querido hacer nada más, respondió Marcus con sinceridad. Por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de usar mi dinero para algo que realmente importa. Harold estudió el rostro de Marcus con atención. ¿Qué te hizo cambiar de opinión sobre mí? Marcus dejó el bolígrafo y reflexionó sobre la pregunta. De verdad que sí. Cuando te escuché tocar esta noche, me di cuenta de que había estado pensando mal sobre el éxito. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harold. Pensaba que el éxito significaba ganar dinero y comprar cosas caras, explicó Marcus. Pero tú me mostraste algo diferente. Me mostraste lo que significa dedicar la vida a algo hermoso y significativo. Marcus miró a su alrededor en el restaurante caro. He comido en lugares como este miles de veces, pero nunca había experimentado algo tan rico como tu música esta noche. Harold sonrió suavemente. La música siempre ha sido mi riqueza, y ahora quiero ayudarte a compartirla con los demás, dijo Marcus. Pero necesito que sepas algo. Esto no es caridad. No te ofrezco este trabajo porque sienta pena por ti. Harold arqueó las cejas. ¿Por qué entonces? Porque eres justo la persona que he estado buscando, dijo Marcus. Llevo años queriendo hacer algo significativo con mi dinero, pero no sabía cómo. Tienes el conocimiento y la experiencia que necesito. Esta sería una verdadera sociedad. Harold guardó silencio un momento. No he tenido un socio desde que murió Elena, dijo en voz baja. Bueno, volverías a tener uno, respondió Marcus. Un socio comercial esta vez, pero socio al fin y al cabo. Harold sonrió por primera vez en toda la noche. Cuéntame más sobre tu idea. Marcus sacó su teléfono y le enseñó a Harold algunas fotos. Soy dueño de un edificio en el centro con el que he estado pensando qué hacer. Solía ser una pequeña sala de conciertos en la década de 1920. Harold miró las fotos con interés. El edificio era hermoso, con techos altos y una arquitectura elegante. La acústica es probablemente maravillosa, dijo Harold. Estos antiguos espacios para espectáculos se construyeron para que el sonido se transmita de forma natural. ¿Funcionaría para una escuela de música?, preguntó Marcus. Sería perfecto, respondió Harold. Podríamos restaurar la sala principal para conciertos estudiantiles y clases magistrales. Las salas más pequeñas podrían convertirse en estudios de práctica y aulas. Marcus sintió una oleada de emoción. ¿Cuánto tiempo tardaría en funcionar algo así? Harold pensó detenidamente. Si tuviéramos la financiación y trabajáramos rápido, probablemente podríamos empezar a aceptar estudiantes en 6 meses. Contratar profesores, comprar instrumentos y montar los programas llevaría tiempo. ¿De qué necesitarías vivir mientras empezamos?, preguntó Marcus. Harold parecía incómodo. No quiero aprovecharme de tu generosidad. No lo harás, dijo Marcus con firmeza. Trabajarías a tiempo completo para desarrollar este programa. Por supuesto, mereces un salario y un lugar donde vivir. A Marcus se le ocurrió otra idea. De hecho, hay un apartamento encima del edificio de la sala de conciertos. Lleva años vacío, pero podría arreglarse. Bien, ¿te interesaría vivir allí? Harold abrió mucho los ojos. La idea de volver a tener un hogar de verdad parecía demasiado buena para creerla. Podría ir caminando al trabajo todos los días, dijo Harold en voz baja.
Y podría practicar piano cuando quisiera sin molestar a los vecinos. ¿Te interesa?, preguntó Marcus esperanzado. Harold guardó silencio un buen rato. Marcus lo vio considerando todas las posibilidades y desafíos. «Hay algo que deberías saber», dijo Harold finalmente. «Tengo 73 años. Quizás solo pueda hacer esto unos años antes de que mi salud empiece a deteriorarse». «Entonces será mejor que empecemos ya», respondió Marcus. «Y planearemos que capacites a otras personas para que continúen el trabajo». Harold sonrió ante el enfoque práctico de Marcus al problema. «Hay una cosa más», dijo Harold. «Quiero asegurarme de que lo hagamos bien. No solo rápido, sino bien. La educación musical es demasiado importante como para tratarla a la ligera». «Por supuesto», asintió Marcus. «¿Cómo sería hacerlo bien? Nos tomamos el tiempo para planificar con cuidado», dijo Harold. «Contratamos a los mejores profesores que podemos encontrar. Creamos un programa que realmente sirva a los estudiantes, no solo algo que les quede bien a los donantes». Marcus asintió con entusiasmo. «Quiero que esto sea algo de lo que ambos estemos orgullosos dentro de 20 años». Harold extendió la mano por encima de la mesa. «Entonces acepto tu oferta, compañero». Marcus estrechó la mano de Harold con firmeza. «Compañero», repitió. Al estrecharse la mano, ambos sintieron algo que no habían experimentado en mucho tiempo. Harold sintió que la esperanza y el propósito regresaban a su vida. Marcus sintió que finalmente estaba a punto de hacer algo que importaba. «Una última cosa», dijo Harold con una leve sonrisa. «Voy a necesitar un piano para practicar mientras lo preparamos todo». Marcus rió. «Creo que puedo permitirme un piano. Nada demasiado sofisticado», dijo Harold rápidamente. «Solo algo con buena mecánica y buen sonido». «Harold», dijo Marcus con una sonrisa, «creo que nuestras definiciones de demasiado sofisticado podrían ser muy diferentes». Por primera vez desde la muerte de Helena, Harold sintió que formaba parte de algo más grande que su propio dolor y lucha. Y por primera vez en su vida adulta, Marcus sintió que su dinero iba a crear algo hermoso en lugar de simplemente comprar cosas que no necesitaba. Afuera de la ventana del restaurante, empezaba a llover. Pero adentro, dos hombres que hacía una hora eran desconocidos planeaban algo que cambiaría sus vidas para siempre. 6 meses después, Harold estaba en la sala principal de la Fundación Cultural Wellington, observando a 20 jóvenes músicos prepararse para su primer concierto estudiantil. La antigua sala de conciertos había sido restaurada con una iluminación cálida y paneles de madera noble que le daban un aire elegante y acogedor. El sonido de los estudiantes afinando sus instrumentos llenaba el aire. Harold sonrió mientras escuchaba el caos familiar que se producía antes de cada actuación. Algunas cosas nunca cambiaban, por muy sofisticada que fuera la sala de conciertos. El señor Martínez llamó a María, una violinista de 12 años del sur de Chicago. «Estoy nervioso por mi solo de esta noche». Harold se acercó a María y se arrodilló a su lado. «Dime qué te pone nervioso», dijo con dulzura. «¿Y si me equivoco?», preguntó María. «¿Y si se me olvida la partitura?». Harold recordó haberle hecho la misma pregunta a su propia maestra hace muchos años. «María, ¿te encanta esta pieza musical?». La niña asintió con entusiasmo. «Es hermosa. Me hace pensar en pájaros volando». «Entonces piensa en esos pájaros cuando toques», dijo Harold. «No te preocupes por las notas. Piensa en lo que la música significa para ti y tus dedos recordarán qué hacer». María sonrió y volvió a practicar. Harold la observó un momento, recordando cómo Helena solía darles el mismo consejo a sus alumnos. «Ha mejorado mucho desde que empezó aquí», dijo Jennifer Gu, una de las profesoras de violín de la fundación. Jennifer había tenido dificultades para encontrar un trabajo estable cuando Harold la contrató. Ahora daba clases a 15 estudiantes y tenía una lista de espera de familias que querían clases. «María tiene talento y corazón», respondió Harold. «Es una combinación poderosa».
Harold miró a los demás estudiantes en el salón. Allí estaba David, un pianista de 16 años cuya familia había emigrado de Guatemala. Sus padres tenían 3 trabajos, pero insistieron en encontrar la manera de pagar las clases de música al ver cuánto le gustaba el piano a David. Cerca del fondo del salón, Carmen ayudaba a los estudiantes más jóvenes con sus partituras. Carmen tenía 19 años y había sido una de las primeras alumnas de Harold en la fundación. Había comenzado como estudiante y ahora trabajaba como asistente de profesora mientras estudiaba educación musical en la universidad local. «Faltan 5 minutos para que empecemos», anunció Marcus, que estaba de pie cerca de la entrada, saludando a los padres y familias. Harold tuvo que sonreír al mirar a Marcus. El empresario se había entregado por completo a la obra de cimentación con la misma energía que una vez usó para construir su empresa. Aprendió a leer música e incluso tomaba clases de piano con Harold 2 veces por semana. ¿Nervioso?, preguntó Marcus mientras se acercaba a Harold. Siempre antes de un concierto estudiantil, admitió Harold. Quiero que a todos les vaya bien. Lo harán, dijo Marcus con seguridad. Los has preparado maravillosamente. Harold miró al público que comenzaba a llenar la sala. La mayoría de las familias parecían no asistir a menudo a conciertos de música clásica. Muchos padres todavía llevaban la ropa de trabajo porque venían directamente de sus trabajos, pero sus rostros reflejaban orgullo y emoción al ver a sus hijos prepararse para la actuación. «A sus asientos, todos», gritó Harold. Los estudiantes rápidamente tomaron sus asientos o se movieron a sus posiciones de actuación. Harold se dirigió al frente de la sala para dirigirse al público. «Bienvenidos a la Fundación Cultural de Wellington», dijo. «Hace 6 meses, este edificio estaba vacío y estos jóvenes músicos nunca se habían conocido. Esta noche, escucharán lo que sucede cuando jóvenes talentosos tienen la oportunidad de aprender de excelentes maestros». Hizo una pausa y miró a los estudiantes. «Pero más que eso, escucharán lo que sucede cuando la música une a las personas. Estos estudiantes no solo tocan música juntos. Se han convertido en una familia». Harold presentó la primera pieza, un arreglo sencillo pero hermoso de una canción popular que todos los estudiantes interpretaron juntos. Al comenzar la música, Harold sintió la misma emoción que siempre sentía al escuchar a jóvenes músicos. El concierto continuó con piezas solistas y pequeñas interpretaciones en conjunto. María tocó su solo de violín sin un solo error, con el rostro radiante de concentración y alegría. David interpretó una compleja pieza para piano que hizo llorar a sus padres. Carmen dirigió a un grupo de estudiantes más jóvenes en una pieza que ellos mismos habían arreglado. Entre pieza y pieza, Harold notó que el joven que había grabado originalmente su actuación en el restaurante estaba entre el público. El video de Harold tocando Chopin había sido visto más de 2 millones de veces en línea y había dado lugar a varios artículos periodísticos sobre la fundación. Harold se sorprendió por toda la atención recibida, pero Marcus le explicó que la historia conmovió a la gente porque mostraba cómo las circunstancias podían cambiar rápidamente para cualquiera. Mucha gente había donado dinero a la fundación tras escuchar la historia de Harold. «La pieza final de esta noche», anunció Harold, «será interpretada por nuestro conjunto completo, y yo me uniré al piano». Esto era algo nuevo. Harold normalmente no tocaba con los estudiantes, prefiriendo que fueran el centro de atención, pero Marcus lo convenció de que al público le encantaría escuchar al profesor y a los estudiantes tocar juntos. Harold se sentó ante el hermoso piano Steinway nuevo que Marcus había comprado para la fundación. Era el mejor instrumento que Harold había tocado desde que vendió el suyo años atrás. La pieza era el Canon de Pelvel, arreglado para que estudiantes de diferentes niveles pudieran participar. Mientras Harold comenzaba la parte inicial de piano, pensó en cuánto había cambiado su vida. Hace 6 meses, dormía en su coche, preguntándose de dónde saldría su próxima comida. Esa noche, estaba rodeado de 20 jóvenes músicos que lo admiraban como su maestro y mentor.
La música se fue construyendo a medida que cada sección del conjunto se unía. Los violines entraron con la melodía familiar, seguidos por los violonchelos y luego las flautas. El piano de Harold fue la base que lo mantuvo todo unido. Mientras tocaban, Harold miró al público. Los padres sonreían y algunos lloraban de orgullo. Marcus estaba al fondo de la sala grabando la actuación con su teléfono. Harold pudo ver que Marcus también lloraba. Al terminar la pieza, el público estalló en aplausos que parecieron eternos. Los estudiantes se pusieron de pie e hicieron una reverencia, sonriendo con entusiasmo y satisfacción. Después del concierto, las familias se reunieron en el vestíbulo para tomar un refrigerio. Harold se movió entre la multitud hablando con padres y estudiantes. Todos querían agradecerle por lo que les había dado a sus hijos. El señor Martínez dijo: la madre de David en un inglés con un fuerte acento. David es un chico diferente desde que empezó aquí. Practica todos los días y siempre habla de música. David tiene un don, respondió Harold. Solo le estamos ayudando a descubrir qué puede hacer con él. El padre de María, un obrero de la construcción que se había tomado un tiempo libre para asistir al concierto, estrechó la mano de Harold con firmeza. Gracias por creer en nuestra hija, dijo. Habla de ti como si fuera su abuelo. Estas conversaciones significaron más para Harold que cualquier crítica que hubiera recibido como músico profesional. Estaba viendo de primera mano cómo la música podía cambiar la vida de los jóvenes. Más tarde esa noche, después de que todas las familias se hubieran ido a casa, Harold y Marcus se sentaron en la sala de conciertos vacía. Los estudiantes habían ayudado a limpiar y el edificio estaba en silencio. Entonces Marcus preguntó: ¿cómo se siente? Harold pensó por un momento. Como si hubiera encontrado mi propósito de nuevo. Dijo: Elena. Siempre decía que la música debía transmitirse, no guardarse para uno mismo. Siento que por fin lo estoy haciendo como ella hubiera querido. Marcus asintió. La fundación ya ha recibido solicitudes de 50 estudiantes más. Vamos a tener que expandirnos. Buenos problemas, respondió Harold. Marcus miró a su alrededor por el hermoso salón. Sabes, hace 6 meses, pensaba que el éxito significaba tener las cosas más caras. Ahora, creo que el éxito significa crear algo que te sobreviva. Harold sonrió. Estos estudiantes enseñarán a otros estudiantes algún día. La música seguirá sonando mucho después de que ambos nos hayamos ido. Hablando de eso, Marcus dijo: tengo noticias. La Sinfónica de Chicago quiere invitarte a dirigir su serie de conciertos educativos el año que viene. Harold pareció sorprendido. ¿En serio? Se enteraron de lo que estamos haciendo aquí, explicó Marcus. Quieren que traigas a algunos de nuestros estudiantes para que toquen con la orquesta juvenil. Harold sintió un calor en el pecho. Sería maravilloso volver a trabajar con su antigua orquesta, y aún mejor darles esa oportunidad a sus alumnos. Hay algo más, continuó Marcus. Esa compañía discográfica que nos contactó la semana pasada. Quieren hacer un álbum de nuestros alumnos interpretando piezas clásicas arregladas para jóvenes músicos. Harold negó con la cabeza, asombrado. Hace 6 meses, pedía comida. Ahora las compañías discográficas quieren trabajar con nosotros. Ya no se trata solo de ti, dijo Marcus. Se trata de lo que hemos construido juntos. Este lugar, estos alumnos, estos profesores, se está convirtiendo en algo importante. Harold se levantó y se acercó al piano. Tocó algunas notas suaves, simplemente disfrutando del sonido del hermoso instrumento. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso?, dijo Harold. ¿Qué es eso?, preguntó Marcus. María me dijo ayer que quiere ser profesora de música cuando sea mayor, dijo Harold. Quiere enseñar a niños como ella. Ahí es cuando sabes que la música realmente continuará. Marcus se unió a Harold al piano. Toca algo, dijo. Solo para nosotros.
Harold empezó a tocar la misma pieza de Chopin que había interpretado en el restaurante hacía 6 meses. Pero esa noche sonaba diferente. La tristeza seguía presente, pero se mezclaba con esperanza y gratitud. Mientras Harold tocaba, Marcus pensó en cómo una noche había cambiado por completo sus vidas. Harold lo había perdido todo y lo había recuperado.